No podía comer, no podía beber. Cada alimento que intentaban darle era rechazado por su cuerpo. Su garganta se cerraba. Su estómago no lo toleraba. Los médicos estaban perplejos. Las hermanas, impotentes, solo podían orar. Vaiyuri, Anafaruko, Nieri, postrada en su lecho. Sufría no por el dolor físico, sino por un hambre más profunda a la de recibir a Cristo en la Eucaristía. Giuliana había nacido en Florencia en 1270, en el seno de una familia noble, adinerada y respetada. Desde niña, su belleza era admirada por todos, en rostro sereno, mirada luminosa. Muchos jóvenes pretendieron su mano, pero su corazón estaba consagrado a Dios. Al rechazó el lujo y las promesas de la alta sociedad para abrazar la humildad y el servicio. Ingresó en la Tercera Orden de los Siervos de María y más tarde fundó la Congregación de las Hermanas Servitas dedicadas a la Virgen y a los más pobres. Su vida fue de entrega total, siempre en los hospitales, en las calles, cuidando a los enfermos, consolando a los tristes, pero lo que más amaba era la misa, la Sagrada Comunión, era su alimento, su fuerza diaria. Nunca faltaba un día a su encuentro con Jesús en el Santísimo Sacramento. Sin embargo, ahora, postrada por una enfermedad que ningún médico lograba entender, no podía ni moverse, y peor, aún en su cuerpo no toleraba ningún alimento. El paso de los días traía más debilidad, más dolor, y en el corazón de Giuliana una angustia creciente, no poder recibir a Jesús en la Eucaristía. El hambre del alma superaba cualquier sufrimiento físico. En medio de esa noche oscura, con lágrimas en los ojos, elevaba su oración al Señor. Si ya no puedo recibirte con mis labios, ven tú mismo a mi corazón. Los días se convirtieron en semanas. La enfermedad avanzaba sin piedad. Giuliana, una vez fuerte y llena de vida, apenas podía mover los brazos. Su rostro hermoso, antes lleno de luz, estaba ahora demacrado. Cada intento de alimentarse era inútil. Todo le provocaba náuseas, un rechazo total de su cuerpo. Los médicos probaban cuanto remedio conocían, sin resultado. Lo más angustiante era el hambre, pero no la del cuerpo, sino la del alma, la Eucaristía, el pan de vida que siempre había sido su fuerza diaria. Las hermanas que la rodeaban día y noche veían su sufrimiento. Cada vez que sonaban las campanas para la misa, Giuliana cerraba los ojos conteniendo las lágrimas. No podía caminar hasta la capilla. No podía siquiera levantarse. La idea de no recibir a Jesús en la comunión la desgarraba más que la enfermedad misma. Finalmente, una mañana, con voz débil, pidió a las hermanas: «Traedme al sacerdote, por favor». El sacerdote acudió de inmediato. Al ver su estado, se estremeció. Su garganta estaba tan cerrada que ni el agua podía pasar. Con pesar, el sacerdote le dijo: «Hija mía, temo que no sea posible que recibas el cuerpo del Señor en estas condiciones». Aquellas palabras fueron un golpe brutal. Giuliana rompió en llanto. El dolor físico se hizo insignificante frente al vacío que sentía en el alma. Durante años había recibido la Eucaristía con devoción. Ahora, en su hora más oscura, se le negaba ese consuelo. Mirando al crucifijo colgado en la pared, clamó: «Ah, Señor, si no puedo recibirte con mis labios, ven tú mismo a mi corazón». Las hermanas
lloraban en silencio. La escena era desgarradora. La madre fundadora, que tanto había enseñado sobre el amor a la Eucaristía, ahora se veía privada de ella. El sacerdote, conmovido por tanta fe y dolor, guardó silencio. Nadie sabía qué hacer, pero en los ojos de Juliana ardía una llama de esperanza. Su fe era más fuerte que la enfermedad, y en su corazón una certeza crecía en Cristo no la abandonaría. El sacerdote, conmovido por el fervor de Juliana, meditó en silencio. No podía darle la comunión en la boca ni en la mano. Médicamente era imposible, pero la fe de aquella mujer iba más allá de toda lógica. Finalmente, se acercó al lecho con el copón en sus manos. Su voz, temblorosa, rompió el silencio. Hija, si no puedes recibir al Señor de la manera habitual, quisieras que coloque la hostia sobre tu pecho para que tu corazón lo reciba. Los ojos de Juliana brillaron con una mezcla de lágrimas y esperanza. Asintió suavemente en sí, Padre. Él sabrá cómo venir a mí. Con sumo respeto, el sacerdote tomó un corporal, un paño sagrado, y envolvió en él la sagrada forma. Luego, con gesto solemne, la colocó justo sobre el corazón de Juliana. Las hermanas se arrodillaron. El ambiente en la habitación cambió. Un silencio profundo, casi sobrenatural, lo envolvió todo. Se sentía la presencia viva de Cristo. Juliana cerró los ojos, juntó las manos, susurrando con voz débil al Señor: ahora eres mi único alimento. Y entonces ocurrió el prodigio. La hostia desapareció. No quedó rastro en el corporal, ni sobre el pecho de la enferma. Sin explicación humana, la Sagrada Eucaristía había penetrado mística y milagrosamente en su ser. Y en el lugar donde había reposado, sobre su corazón, apareció una señal en una cruz luminosa. Las hermanas rompieron en llanto. El sacerdote cayó de rodillas. Todos comprendieron que Jesús mismo había respondido al amor ardiente de su sierva. No había enfermedad ni debilidad que pudiera separar a Juliana de su Señor. El hambre de su alma había sido colmada. Juliana abrió los ojos y sonrió con una paz indescriptible. En su mirada no había dolor, sino dicha. Durante los días siguientes, aunque su cuerpo seguía debilitándose, su espíritu se mantenía sereno, fortalecido por la presencia real de Cristo. Sabía que su tiempo en la tierra se acercaba al final, pero su alma estaba ya unida a aquel a quien había amado toda su vida. La noticia del milagro se extendió más allá de los muros del convento. Pronto, clérigos, nobles y humildes acudían para conocer el prodigio ocurrido en la celda de aquella mujer santa. Las hermanas, aunque discretas, no podían ocultar lo sucedido a la hostia desaparecida, la marca luminosa sobre el corazón de Juliana, su renovada paz en medio del sufrimiento. Los médicos mismos, testigos de su estado, reconocieron que aquello escapaba a toda explicación humana. No había cura para su mal. No había tratamiento que lograra calmar su cuerpo. Pero su espíritu rebosaba de una fortaleza que desafiaba la muerte. Era evidente que una fuerza sobrenatural la sostenía. Juliana, por su parte, no buscaba gloria ni reconocimiento. No le interesaban los rumores ni las visitas curiosas. Su único deseo era amar a Cristo hasta el último suspiro. Pedía a las hermanas que mantuvieran la oración constante, que ofrecieran cada día sus obras y sufrimientos
por los pobres y por la conversión de los pecadores. Incluso en medio de su propia agonía, seguía pensando en los demás. Y así pasaron los días. Las fuerzas físicas de Juliana se extinguían. Ana apenas podía hablar. Su respiración era débil paru solento, pero en sus labios una oración constante en Jesús, mi todo. Jesús, mi todo. Finalmente, el día llegó. Era el 19 de junio de 1341. La comunidad reunida en su celda rezaba el rosario. Juliana, con sus últimas fuerzas, pidió recibir la bendición final. El sacerdote se acercó, la absolvió y le dio la bendición. Un resplandor de paz iluminó su rostro. Con una sonrisa serena susurró por última vez: Jesús, mi todo. Y así, en medio de la oración y el amor de sus hijas espirituales, entregó su alma al Señor. Aquel momento dejó una huella imborrable en todos los presentes. La vida de Juliana Falconieri no fue marcada por la fama ni por los títulos, sino por el amor ardiente a la Eucaristía y por una fe que venció hasta las últimas limitaciones del cuerpo. Con la muerte de Juliana Falconieri, el convento quedó envuelto en un profundo silencio. Las hermanas lloraban la pérdida de su madre y fundadora, pero al mismo tiempo una paz inexplicable llenaba sus corazones. No era un adiós amargo, sino la certeza de que ella estaba ya unida para siempre a aquel que había amado sin medida. Los días siguientes fueron testigos de numerosos fieles que acudían a venerar su cuerpo. Muchos aseguraban sentir una presencia de santidad, una paz que envolvía la celda donde había vivido sus últimos momentos. Los relatos sobre el milagro de la Eucaristía se difundieron rápidamente, inspirando a fieles de todas partes. Pero más allá del prodigio visible, lo que más conmovía era la lección que su vida dejaba ante ninguna enfermedad, ningún obstáculo físico, ninguna limitación humana puede separar el alma de Cristo cuando hay un amor verdadero. Juliana había enseñado que el hambre del alma es más poderosa que cualquier hambre del cuerpo, que la Eucaristía no es un rito vacío, sino el alimento que sostiene, que fortalece y que une el cielo y la tierra. En tiempos de dificultad, de enfermedad, de soledad, su ejemplo seguía resonando, no importa cuán debilitado esté el cuerpo. El corazón puede mantenerse encendido de fe. La verdadera fuerza no proviene de la salud ni de la riqueza, sino de la unión con Dios y cuando se ama a Cristo con todo el corazón. Él responde de maneras que superan toda lógica humana. Santa Juliana Falconieri fue canonizada siglos después, pero su historia sigue viva, recordándonos que la fe mueve montañas, que incluso en los momentos más oscuros, si elevamos nuestra oración sincera, Cristo se acerca, y que no hay mayor milagro que un corazón que no se rinde en el amor a Dios dan hoy. Su vida es un faro para quienes sufren, para quienes se sienten lejos de la Eucaristía, para aquellos que atraviesan enfermedades o pruebas. Ella nos enseña que con fe todo es posible, que el Señor nunca abandona a quienes lo buscan con sinceridad y que en el fondo la mayor victoria no es la salud ni la vida prolongada, sino el encuentro eterno con el amor verdadero.